Gracias a esta recomendación en el último video que subimos acerca de The Warning, hoy vamos a escuchar por primera vez en el canal a la banda Royal Blood con su canción Lights Out, que no la conozco, así que vamos a ver qué onda. Lo único que vi es que es un dúo británico y vamos a ver con qué nos sorprenden o no. Ok, hay un bajo con distorsión, un buen saturador, solamente bajo y batería y la voz del cantante muy refinada sobre re, ¿no? Muy bien, vamos a ver con qué nos encontramos. Por ahora debe ser un re menor, claramente, porque nos suena así. Y ya tiene una sonoridad a un par de bandas que conozco, así que vamos a ver si tengo razón o no. O puede ser cualquier otra también. You set me down, y cuando antes de pasar a down, baja un tono, ¿no? Estamos en re. Y baja a do. Y hay dos opciones, o sigue bajando al si bemol o vuelve a subir al re. Todo parece pintar que va a volver a subir al re, ¿no? Como que va a pivotear entre esos dos acordes, pero muy buen groove la batería, me gusta mucho el sonido que tiene el bajo, me hace acordar claramente al bajo de More, por ejemplo, en The Warning, que tiene esta sonoridad como clara, definida y a la vez bien saturada, rugosa, que queda muy bueno. Avancemos. Bien, ok, me gusta esto. Además las vocecitas que se meten también, digo, está muy bien hecha la recomendación porque hay como una clara referencia a The Warning o viceversa, de The Warning acá, o a la estética en general, porque esto puede sonar muy Arctic Monkeys de repente, ¿no? Estoy hablando muy mal. Arctic Monkeys, ahí está. Efectivamente, ahí baja el si bemol y hace esto. Ah, maravilloso, ¿no? Re menor, do mayor, re menor, do mayor. Y en esta parte que puede ser un preestribillo, ¿no? Un puente. Si bemol, que sube al si disminuido. Y uno podría seguir subiendo al do. Y al do sostenido para resolver en el re. Espero que hagan eso en algún momento. Pero si no, esta parte, pivoteando entre esos dos acordes nuevamente, hermoso. Ok, es un montón de data. Las vocecitas. ¿Por qué cantan tan agudo, loco? No hay nadie que cante como barítono bajo, así puedo cantar algo alguna vez. Me hacen gritar así como si fuera una gallina. Ahí arriba, no llegó. Ingresamos al estribillo claramente porque es una parte súper poderosa y vamos a ver cómo resuelven esto. Porque hasta ahora me gusta, ¿no? Es como muy mesurado, muy buen groove el de la bata. Pocas notas, pocos acordes. Estaríamos en re eólico, ¿no? Porque apareció el re menor, el do mayor, el séptimo antiguo y el si bemol, que ocasionalmente lo hacen ascender al si disminuido para generar este movimiento, ¿no? De cromático que es muy refinado. Ok, tenemos mucha más información acá. Fíjate que estábamos en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en esta parte del estribillo hacen ta 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 y vuelven al 4. 3 más 2 y vuelven al 4. Ta 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vos me dirás, 3 más 2 es 8. 8 dividido 2 es 4. Matemática de primaria, ok, estamos entendidos. Pero fíjate que la subdivisión de los ataques de los golpes es otra, es 3 más 2. O sea, 3 más 2. ¿Y eso por qué? Porque los compases se dividen por el ataque más fuerte. El primer tiempo, que siempre es el más fuerte, es el que determina el inicio del compás. Entonces si hacen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y además fíjate que cambia la sensación de pulso. Si le pusiéramos un metrónomo, seguramente sería todo igual, pero parte del groove es dar esa sensación de humanidad, de que no es una máquina que va taxativamente taca, 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 sino que hay movimiento interno. Y el videoclip es una pasada, ¿no? Con esa piscina que tienen invertida en el techo, muy bueno, me gusta, porque es minimalista, ¿no? La composición de la escena
La composición de la banda también es minimalista porque son 2 integrantes. La composición de la música también. Hay pocos acordes, pocas notas en general. Pero tiene este pequeño shade en el estribillo que me llama poderosamente la atención y que queda muy bien. Muy interesante también este nuevo bridge, este nuevo puente, seguramente hacia otra estrofa. Que salta al tritono, ¿no? Y que hace como un pequeño ascenso, ¿no? Como si fuera una apoyatura para llegar a la nota real. Una apoyatura es cuando vos frenás en una nota intencionalmente y luego derivás eso hacia otra nota que forme parte del acorde. Por ejemplo, acá salta del re al la bemol o sol sostenido y da la sensación de que resuelve hacia la. Esa sería la nota real. Y después hace otra cosa. Y después está oscilando entre el do sostenido y el do. La gracia de los instrumentos de cuerda es que pueden hacer esa pequeña oscilación que yo en el piano no puedo porque entre el do sostenido y el do no tengo nada más que un huequito. Pero es como... Y después resuelven el re. Genial, me encanta cómo está todo bien construido, loco, bien ahí. Y ahora de fondo aparece un re muy agudo de un pianito. Fíjate, si utilizas auriculares, cosa que siempre recomiendo, lo vas a poder apreciar mucho más enfáticamente. Hemos vuelto a la estrofa, vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, porque acá lo que nos interesa es entender cómo funciona la música, y si te gustaría que hagamos algún video sobre esta banda sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando debajo en el botón que dice unirse para solicitar esa reacción análisis y que sea además dedicada especialmente para vos. Me gusta mucho los cortes, el impasse que hacen de una sección a la otra. Me voy a quedar pensando todo el tiempo en el tu ta 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 tu ta 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 tun 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 tan tin tan tun tan tin. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 es maravilloso. Y en la parte del estribillo que no vimos los acordes, también re menor, fa mayor, do mayor, re menor. Todo muy modal, tiene una sonoridad muy modal, claramente por cómo están utilizando, porque no apareció ningún la sostenido, perdón, ningún do sostenido o un la 7 que resuelven el re menor, pero sino que do re, do re. Ok, ahí apareció algo nuevo, ¿no? Se frenan en el si bemol, en esta parte del estribillo que en el primer estribillo no había ocurrido. Bajan al sol. Suben al la, pero no se escucha el do sostenido. A propósito, están utilizando o solamente la tónica, o bien podemos pensarlo en quintas o como power chords. Ten en cuenta que está usando un bajo, con lo cual si hace acordes muy... con las notas muy cercanas, como si yo tocara en esta parte del piano, sonaría todo muy, muy rugoso, no se comprendería mucho. Entonces tiene más sentido que utilizando frecuencias graves haga la tónica o a lo sumo quintas u octavas, ¿no? Entonces te queda... que es el ascenso épico, ¿no? Por grados. Hermoso todo, continuemos. El mejor break de la historia, ¿no? Trutrun, 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 trutrun. ¡Pum! E ingresás. No hace falta mucho más. Fíjate que esto también tiene mucho sentido respecto de lo que veníamos escuchando, porque es una novedad que haga esto tan consecutivo y que de repente, pum, ingresamos a una nueva sección que estimo que será el solo, por lo que estoy viendo en la frecuencia del audio y por cómo comenzó esta sección. Pero fíjate que al segundo estribillo le agregan esta parte final que acabamos de analizar con ese ascenso épico por grados. Ahora viene el corte de la batería trutrun, 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 y una nueva sección que vamos a ver cómo se deriva, a ver si aparece alguna nueva melodía por ahí. De fondo hay un acid bass, sintético muy bello, muy interesante, y la melodía me suena pentatónica. Ok.
Entonces mira, esto sería así. Una melodía completamente pentatónica, re, fa, sol, la y do, utilizando la escala de re pentatónico, o sea, re menor pentatónico. Hermoso, porque tenés esas 5 notas que te sirven absolutamente para todo. Y vamos a escuchar cómo se va terminando esta canción, que dice de la siguiente manera. Hermoso, y llegamos al estribillo final. Claramente esto va a terminar de esa manera, aunque creo también que van a adicionar una coda al final, porque por lo que queda de canción, si todos esos estribillos van a ser como 4 veces repetir el estribillo y quizás queda un poco monótono, pero vamos a avanzar un poco más para ver cómo se desarrolla esto, porque hasta acá me ha encantado esta banda, así que muchas gracias por haberla recomendado. Es muy interesante ese vibrato del final, ¿no? En el re. Y además fíjate que este riff está tremendamente bien construido porque una parte abre y la otra cierra, ¿no? Primero. La apoyatura hacia el la, perdón, acá. Y luego la apoyatura hacia el do para resolver en el re. Claramente con la tirada de cuerda hacia arriba o hacia abajo para cambiar la afinación es mucho más interesante que la apoyatura en el piano, ¿no? Que suena de esta manera, porque si no termina siendo la Pantera Rosa. Por la apoyatura. Pero acá en la tirada de cuerda suena muy interesante, salvo que tuviera activado el pitch bend, que me permitiría tocar una tecla y mover la palanquita o la rueda para cambiar la afinación directamente. Y esta canción finaliza de la siguiente manera. Hermoso final sobre el re con esa distorsión, esa saturación tan natural que le han puesto al bajo. Muchísimas gracias por haberme recomendado esta banda. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.